yo pudiera continuar con este tema. Entonces, pasamos a la página 3, perdón. Primero la 3 de los apuntes. Ok, ahí vamos. Entonces, a ver, alguien que me haga favor. Oscar Martínez, a ver, Martínez. Martínez Zamudio Oscar. Sí, profesor. ¿Qué ves en la página 3? El contenido del curso. Ok, léemelos. Viene lo de trans. A ver, entonces, lo regresamos tantito, por favor. El primer tema, ¿qué fue? Introducción al estudio de las operaciones unitarias de separación difusionales. Ok, ese es, ¿qué es agotamiento? ¿Qué es, cuántas hay? ¿Cómo se clasifican? Etcétera, ¿no? Que eso, en cierta forma, no lo vimos con mucha profundidad. Y en el tema 2, pero es una introducción al final de cuentas y nos debería de llevar poco tiempo. La segunda parte, ¿qué es? ¿Cuál? El segundo tema es conceptuación, equipo, equilibrio y balance de materia, equilibrio, sobreabsorción y desorción sin reacción química, isobárica, isotérmica de un componente en torres, que operan en régimen permanente con una entrada y una salida de gas y de líquido. Ok. Ese lo subimos, por favor, Jesús. Entonces, esos son los temas que desarrolláramos. Más para arriba, por favor. Y luego pasamos ahí, hicimos la cuestión de la nomenclatura, conversiones de unidades de concentración, el equilibrio entre fases, problemas de equilibrio, ejemplos y problemas sobre el balance de materia, el equilibrio en columnas, y no hablamos de columnas de platos, ¿no? Es de torres, nada más torres empacadas o rellenas. Hablamos de la transferencia de masa, que es el tema que ahorita les dejé yo de tarea y que mencionaba su compañera. Abigail ya se nos fue, oye. A ver, seguimos. El tema 4 es diseño, análisis difusional básico de columnas de absorción y desorción simples. Exacto. O sea, el diseño quiere decir que vamos a calcular la altura de la torre, o sea, de relleno en particular. ¿Te acuerdas que la última clase que estuvimos por aquí, dedujimos, pusimos una rodaja de una torre, una diferencial, y ahí hicimos el cálculo de la altura del relleno. Encontramos una ecuación diferencial y que tenía un coeficiente volumétrico de transferencia de masa. ¿Sí recuerdas esa expresión? Esa fue la tarea que les dejé, que mencionaba su compañera Ilse Michel. A ver, Ilse Michel, ¿en qué parte, recuérdanos por favor, en qué parte nos quedamos de eso? Pues no llegamos a la altura, profesor. ¿Por qué no llegamos a la altura? Sí. Ah, no, sí es cierto, sí llegamos a la deducción o el desarrollo de una altura. De la ecuación, entonces, ajá, entonces cálculo de la altura de relleno es esa ecuación que nosotros planteamos y ahora nos toca ver con detalle el cálculo del área transversal ¿Profe? al flujo. Sí. Perdone que lo interrumpa. Esta Abigail ve que comentó que se salió, mandó mensaje en el chat de que su internet está fallando, pero ella lo sigue escuchando. O sea, ella sigue aquí, para que no le vaya a poner falta. También ya comentó en el chat. Ah, ok. Sí, gracias. Dile que por favor Ella se lo está conecte. escuchando. Ok, Sí, bueno. gracias, profe. Que lo importante no es la falta, sino que me importa mucho que escuchen cuando menos lo que yo les digo y que lo consideren para que el material que tienen que trabajar. Recuerden que este trabajo en línea es todavía
depende más de ustedes que de nosotros, porque es algo que ustedes tienen que, a pesar de todo, entender y aprender, ¿no? O sea, pues es terrible, es así como, pues sí, yo a lo mejor les tengo que dar un aplauso, pero muchos a lo mejor requieren una trompetilla, ¿verdad? Pero bueno, ok, entonces cálculo de la altura de relleno y cálculo del área transversal al flujo de las bases, es lo que vamos a ver ahorita. Y de análisis, o sea, la columna ya está construida, entonces yo voy a calcular el % transferido, o sea, el grado de separación, pero también en este caso el coeficiente de transferencia de masa, como en un equipo de transferencia de calor, despejar el coeficiente de transferencia de calor, un equipo que ya está construido. El cálculo de la capacidad de manejo de los gastos, que significa qué caudales se manejan, y el grado de separación aquí no es lo transferido, pero indirectamente quiere decir cuál es el cambio de concentración en la fase gaseosa. Si es absorción, que entra a tal concentración, y si en cierta altura, pues se reduce a tal concentración, si es absorción, si es agotamiento, lo contrario. O sea que ese es el análisis. La palabra análisis quiere decir el equipo ya está construido. Ese es el diseño. Calcular la altura y el diámetro de la columna. Son las dos dimensiones básicas que hay, por eso se llama difusional básico, porque con esas dimensiones ya puedes estimar el costo de la instalación, o sea, cuánto valdría una columna. Y de torres de platos, ese es como un ideal. Pásalo, Jesús, más para adelante para que veas cuál es el sueño guajiro. Simulación y simuladores de columnas y sistemas de absorción y desorción, síntesis de sistemas de absorción, o sea que viéramos absorción y agotamiento pegadito uno con lo otro, condiciones terminales y el diseño mecánico de las torres, o sea que todavía faltarían muchas cosas por verse, pero a lo mejor no nos alcanza una vida para trabajar todo esto que tiene que ver con este tema. Bueno, entonces ese es el contenido en el que estamos. Entonces, ya hicimos algo que con lo que respecta a la altura de la columna. Ahora vamos a hacerlo con lo que respecta al diámetro de la columna. Entonces, nos retiramos de ahí y voy aquí a ocupar el pizarrón para empezar con este tema. Ok. Quiero que veamos que vamos a trabajar justamente con el diámetro de la columna. Entonces, el diámetro de la columna lo quiero abordar tratando de argumentar las dos variables que tienen que ver con... Sí. Adelante. Ya, es que vengo llegando del trabajo porque me mandaron a hacer la prueba COVID y ahora me ¿Otra corrieron vez? temprano. Sí, oiga, es que se me infectaron. Uno me dio positivo el lunes y el otro se me reportó positivo hoy, son hermanos y estuve con ellos pues hasta comiendo, entonces me mandan a hacer la prueba. ¿Pero a ti no te pasó que sí tuviste COVID ya? No, ¿No fuiste porque tú? sí, bueno, yo fui al seguro porque estaba como enferma y sí me puse muy mal 2 días hasta con temperatura, pero cuando llegué al seguro, en el seguro no me pasaron para el área COVID, ni siquiera me quisieron hacer la prueba, me dijeron que tenía una infección en la garganta y que era todo. Entonces, pues me mandaron antibiótico, me mandaron a trabajar y pues ya anduve bien, pero pues ahorita que ya me reportan 2 casos más de mis trabajadores que me reportaron enfermos, Bueno, entonces me dicen, ¿sabes qué? entonces Vete. fue otra compañera porque dijo que era asintomática. Ah, no. Fue asintomática, no, entonces no Pero fuiste tú. ya ando conectada, ¿sale? Aquí ando. Ok. Bueno, lo importante es, les decía yo a tus compañeros, que te apures, que aprendas, que entiendas y que salgas bien en los exámenes. Entonces, eso es lo importante. Sí, profe. Finalmente, la asistencia
pues a lo mejor podría ser irrelevante, aunque finalmente estoy como no dándome crédito de la importancia que tiene lo que yo doy, ¿verdad? Para poder acreditar y poder entender, pero me esmero a través de todos los años, procurando que cada vez les pueda transmitir mejor lo que sé. Eso es lo que también a uno le importa. Entonces, vamos a hacer el cálculo del diámetro tomando un caso muy emblemático, como sería un ejemplo de mi vida personal. Vamos a decir que a mí me tocó en una casa particular que es de 2 pisos, con su puerta, sus ventanas, tener un sistema de tanques donde yo tengo o tenía un tanque de 500 litros. En la parte alta, en la azotea, y era un lugar, bueno, esto es algo que a lo mejor digo yo, a mí me gustaría tener así una casa, ¿verdad? Pero bueno, que tenga unos árboles, que tenga un perrito, bueno, yo sí tuve perrito, pero ahora ya no tengo, parece rata, pero bueno, aquí está este perrito, sus orejas, y ahora lo importante es que yo tengo un problema de abastecimiento de agua. Vivimos 4 adultos y 2 niños. Los padres, los abuelos, están los 4 y 2 niños. Entonces somos 6 personas. Entonces, el consumo diario de agua, ¿cuánto sería por persona? Rafael Martínez, ¿cuál es el consumo de agua por persona que se debe contemplar para cuando ahora te toque ser alcalde o de un municipio, cualquiera de esas cosas, que estés al frente para que digas, no, pues mi municipio requiere tanto, su presidente municipal? Rafael Martínez, ahí estás. Otro que no tiene micrófono, Rafael, o nada más te veo y no estás, ¿o qué? Rafael Martínez, sí estás, entonces. ¿Cuál problema tratas de resolver? ¿El del sonido? O sea, ¿no tienes comunicación? Estoy hablando con un mudo. Un mudo. No le deja prender la cámara ni el video. 2 de micrófono sería. Ni la cámara ni el micrófono. Bueno, entonces alguien que sí tenga. Abraham Mendoza. Dígame, profe. ¿Cuál es la cantidad de agua que consume por persona en una vivienda? ¿Cuál es el que se considera como el valor que tú tienes que considerar para cuando tú diseñes tu depósito de agua? ¿No eran entre 25 y 30 litros por persona, profe? ¿Tú crees? Es muy poco, ¿no, profe? No, pues está. No, imagínate. No, ya con eso ya no vas a ser presidente municipal. Eso Son es verdad. 250 litros por persona. Promedio. 150 litros. 150 litros, fíjate. No, 250. No, ya te mandaste. No, Bueno, eso no nos tanto. enseñaron en ambiental. ¿En la qué? ¿Dónde te En enseñaron ambiental. eso? ¿Recientemente? En la optativa de ambiental. ¡Wow! 250, no, yo sabía 150. Chécalo ahí. Consumo. Profe,
consumo estandarizado, alguien que consulte en internet, por favor. Según la OMS es de 100 litros. ¿Dónde lo leíste, Carlos? En la página de gov.mx. ¿Cuál es el dato que te proporciona? De 100 litros. 100 litros. Y tú dices 250. ¿Y tú la fuente que consultaste cuál es, perdón, de internet ahorita? ¿Yo? Sí. Sí, en la página del Gobierno de México. La página del Gobierno de México, el consumo promedio. Yo ahora lo que les pediría es ojalá nos toque vernos después de que todavía les toque ver el consumo de agua del lugar donde están, que pudieran tener su recibo, que vieran lo que midieron y que lo dividan entre el número de personas que habitan para que saquen el promedio que están consumiendo. Y que me den ese dato, por favor. Pero entonces 100 más 250 entre 2 sería 350, como 155, 175, ¿no? Sí, más o menos. Aproximadamente, profe. Bueno, entonces vamos a ponerle 150 para que no nos hagamos tanto bolas, pero finalmente es un ejercicio, ¿no? Aquí, que bueno, es algo que sí se debe considerar cuando yo voy a planear algo como esto, ¿no? Que el número que yo voy a tomar en cuenta para el cálculo lo confirme por varios medios para que no me vaya a fallar. Imagínate que de repente haga una cisterna y resulta que me equivoqué el dato, no es cierto, o que me sobró. Entonces Martín Perea Fajardo se fue. Entonces resulta que vamos a ponerle 150 litros por persona. Entonces son 6 personas, son 6 por 5, 30, 900 litros. Esto es por día, ¿no? Litros por día. 400 litros por día. O sea, en este caso la casa consumiría 900 litros al día. No, pues sí es bastante. Entonces, voy a poner este ejercicio como que a mí me pasa el problema, me pasó. Entonces, yo tengo el problema de que, o tuve el problema de que yo tengo un abastecimiento de agua nada más por las tardes, entonces nada más me llega por las mañanas. Y como pasa prácticamente toda la Ciudad de México. Entonces, me llega el agua temprano y ya se suspende y entonces empieza a consumirse el agua de los 500 litros y de repente lavan la ropa, se bañan, etcétera, y entonces nada más tengo 500 litros. Entonces, al día siguiente, cuando alguien se para temprano y se baña, pues resulta que no hay agua, entonces le dicen, no, oye, súbele, bájate y sube el agua. Entonces, nosotros tuvimos que diseñar o calcular un abastecimiento de agua para instalar un tanque, o en el mismo tanque, vamos, no necesita otro tanque, una bomba, conseguir una bomba, ay Dios, ¿cómo le pongo? Ay, ahora sí que se me escapa. ¿Cómo pongo una bomba? Un circulito. Un triángulo. Un rectángulo así, ¿verdad? Así. Y así. Ok. Entonces voy a conseguir una bomba. Ya compré un tanque. Mi tanque va a ser un tanque normal de 200 litros, como los tanques que hay ahí en la escuela para suministrar o recibir las fases. El tanque de solución amoniacal de agua es de 200 litros, más o menos es lo que existe. Entonces, este tanque de 200 litros, ese fue el que ya compré, es un tanque estándar, es fácil de conseguir, de hacer, etcétera. Pues ya compré un tanque de 200 litros. Estoy haciendo un estudio de que voy a comprar un tanque, no que ya lo compré, sino que lo voy a comprar
Estoy planeando qué es lo que voy a hacer, a ver si me conviene. Ya tengo una bomba que me puede trabajar estos 200 litros y los quiero subir. Entonces tengo 200 litros, más o menos debo calcular el gasto. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el gasto? ¿En cuánto debo subir 200 litros? Permítame tantito. ¿Qué pasó? Está bien. Se los pago a 170 pesos la hora. O 150, 170. Porque así se los pago. Sí. No trae dos, pues sí, ni modo. O págale 150. 150. Estoy en clase, ¿eh? Perdón, de esas cosas que son eventualidades. Estamos, ¿cómo se llama? En línea, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy en línea, o sea que estoy en casa. Entonces, una eventualidad. Ok, entonces, 150 litros por persona, 900 litros por día. Tengo el tanque que deseo, que puedo comprar y adquirir fácilmente, 200 litros. Lo voy a mandar construir de acero inoxidable para que no tenga problemas. Si que hubiera querido hacer una ¿cómo se llama? Una cisterna, pues no lo pensé, digo, no tengo tantos problemas, entonces yo nomás el problema que yo tengo es que a veces se me agota en la mañana y yo necesito abastecerlo rápidamente, entonces voy a estar viendo que por las mañanas lo rellene y que de repente se me acabó, chin, pum, le subo rápido. Entonces yo voy a comprar Sería bueno, aquí, no sé, la potencia de la bomba, ¿no? La potencia, pero no me voy no me voy a preocupar por la bomba. Ya la consigo, me la regalaron, tengo este problema resuelto. Y si no la compraron, ya veo cómo lo resuelvo. Pero primero lo que quiero hacer es calcular, o sea, mi problema es calcular el diámetro de la tubería que voy a requerir para hacer la instalación, para poderlo comparar con lo que es el cálculo del diámetro de una torre empacada. ¿Cuáles son las variables que voy a usar? Entonces, La aquí presión. yo lo que quiero calcular es el área de la tubería de cobre que voy a comprar. No lo sé. Velocidad por factor de corrosión, la rugosidad del material, más la fricción o la densidad que existe. Ahora, yo aquí en la cuadra, hazte cuenta que es en la cuadra de tu colonia. Saben que estás estudiando ingeniería química aquí en Lesitia, en el Politécnico, y que llevas flujo de fluidos y que no te va a causar ningún problema el calcular el diámetro de esta tubería. Entonces, porque tú lo que le estás preguntando o te están necesitando saber, entonces es el diámetro de la tubería que vamos a comprar. Una tubería de cobre, ¿verdad? Que es lo usual. Desde luego puedes llamar al plomero y le dices, oiga, yo necesito que me ponga una instalación. ¿De qué diámetro quiere la tubería? Entonces ya te dice, no, pues de 1 pulgada o de 1 pulgada 3/4 o de 2 pulgadas o lo que sea. Y no, resulta que la persona que lo está necesitando dice, no, yo conozco a Oscar y él está en el Liceo Lesuki, entonces yo le voy a pedir que me lo calcule y me diga de qué diámetro la compro. Y entonces nosotros estamos haciendo ese trabajo, ¿ok? Entonces lo que yo quiero calcular es el área de la tubería. La bomba, esa ahorita no me preocupa porque pues ya me la regalaron y ya saben que a caballo regalado no se le ve el colmillo, entonces
total, ya si después tengo que hacer algún problema, pero la tubería es la que me importa. Ese es el ejercicio que queremos hacer ahorita. Entonces, ¿cómo calculo el área? Esa es mi pregunta. ¿A quién me estaba haciendo favor? ¿Cómo se calcula el área? La raíz cuadrada de la velocidad, ya no me acuerdo muy bien, pero era la raíz cuadrada de la velocidad por el factor de corrugosidad, por el número de Reynolds y entre la viscosidad por la gravedad o algo así va. Ya hace muchos años que pasé por ahí, profe. Bueno, eso no te lo va a aceptar la muchacha que te va a consultar, te va a decir, déjeme, me meto a internet y ahorita le digo la respuesta. No, a ver, cualquiera de ustedes que están ahí sentados y sin tratar de ver nada, ¿cómo se calcula el área por la que circula un fluido? El caudal respecto a su velocidad. Caudal entre la velocidad, en este caso sería LV entre la velocidad. ¿Qué te pareció, Fernando Albores, o qué? Sí, soy yo, pero eso es bueno, el caudal, pero en este caso también tendríamos que ver todo lo que conlleva la tubería, ¿no? Porque no. Simplemente el área transversal al flujo. Fíjate, bueno. Este es el área y esta es la velocidad. Entonces, ¿qué te genera cuando un fluido circula por una determinada área? Pues justamente el desplazamiento de un volumen, velocidad por área, te va a significar LV. Entonces, si tú quieres calcular el área, tú debes dividir el caudal entre la velocidad. Tan simple como eso. Sí, ¿qué te profe. parece? Impresionante, ¿no? Sencillito. Entonces, el caudal entre la velocidad. Ahora, ¿cuál va a ser el caudal de acuerdo a lo que estamos planteando? Este es un problema que a mí me tocó resolver, ¿verdad? O cuando menos pensar. ¿Cuál es el caudal? ¿Cómo lo determinas? A ver, ¿quién me dice cómo lo determina? A ver, Ramón Tadeo. Sí, brother. ¿Cómo? ¿Cómo determinas el caudal? ¿Qué tienes que hacer? A ver, Tenorio, tú dile cómo. ¿Ya te quedaste mudo? A ver, Fernando, entonces, que se diga algo más. ¿Quién dice yo? Oscar Sí, a ver, ¿quién dijo yo? Yo. A ver, viene. Son los litros por hora, ¿no? ¿Cuántos? Pues... ¿Cuál es tu necesidad? A ver. Pues dependería alimentar del tiempo en 200 el que litros. quieras. Alimentar 200 litros en un determinado tiempo. ¿Esa es tu necesidad, sí o no? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que te debes de dar para que se llene el tanque? Pues podríamos con un, cronómetro. No, tú tienes que fijar el tiempo, porque si no lo eliges no puedes determinar el gasto que vas a utilizar o que requieres. Y esa es una necesidad que tú tienes, ¿no? Porque si yo te digo, no, pues un día para que subas 200 litros, ¿tú crees que una persona que esté arriba, que se le acabó el agua, va a esperar un día para que le subas 200 litros? Pueden ser unos 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Eh? Podrían ser 5 o 10 minutos, ¿no? Máximo. Entonces vamos a elegir 5 minutos, pero ya máximo, ¿no? Desde luego no 1 minuto ni 2, porque pues quién sabe la bomba cómo tendría que trabajar, ¿no? Bum, 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 no. Algo 5 minutos, ¿no? Que trabaje, que suba eso, y pasa 200 litros en 5 minutos. Y lo puedes surtir en la mañana, si tú por default todas las mañanas o en las noches alimentas lo que sea necesario para que el tanque esté lleno todos los días, ¿no? Y si tenías un consumo de 900 litros por día, pues mínimo debes de poner otro tanque, ¿no? O sea que tampoco, si tienes necesidad de 900 litros al día,
Pues no, con un tanque de 500 pues va a estar difícil, ¿no? Entonces pones 2 tanques o pones una cisterna, pero la cisterna mínimo tienes que hacer un hoyo, entonces debe de justificar. Entonces, y además tú puedes resolver el problema de esta manera, ahorita lo estamos viendo de esta manera, resolver el problema de esta manera, subir la que tú requieras. Entonces, ya pusimos que son 200 litros en un tiempo corto realmente, no le vamos a dejar 1 hora, no le vamos a dar unos, ¿cuánto les parece? ¿Saben cuánto 10 tiempo minutos. tiene un instante? ¿O un 10 momentito? minutos. Cuando dices, en un momentito te traigo esto, ¿cuánto tiempo debe pasar? Casi instantáneo. No, un momentito quiere decir que te vas corriendo y entras y te sales. No, un momentito lo tomas con calma, ¿no? Por eso es un momentito. 20 minutos. 5 minutos, ¿no? 5. 5 minutos. Entonces vamos a poner que LB son 200 litros en 5 minutos. Ahora la velocidad del líquido, ¿cómo la fijamos? Con la gravedad. Ay. En Tenorio, ya que estábamos, a ver, José Eduardo. ¿Qué pasó, profe? ¿Eh? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo fijamos la velocidad del líquido? ¿Tú tienes idea de cómo se fija? Necesitamos la densidad, ¿no? Ok, te doy la densidad, fijarlo. un gramo por centímetro cúbico, 1 kilogramo por litro es agua. ¿Y el volumen que se va a transmitir por medio? 200 litros en 5 minutos. Y si lo quieres poner por minuto son 200 entre 5, sería 40 litros por 40 litros por minuto. 40 litros por minuto. Pero la pregunta que yo te estoy haciendo es no el caudal, no el gasto, sino la velocidad. ¿Cómo fijas ese valor o cómo lo consigues o qué? El otro no lo consigues, ese lo fijas tú porque esa es tu necesidad. Pero la velocidad no es una necesidad, es un valor, un valor que tienes que determinar o encontrar o fijar. ¿Cómo lo fijas? Abigail, Con la distancia que tiene que recorrer el fluido. Claro, pero ese es conceptualmente cómo se define la velocidad, pero yo lo tengo que definir en cuanto a la cantidad que voy a elegir. Por ejemplo, si dices la velocidad de la luz, Fernando, ¿tú crees que eso sería lógico? No. ¿Cuál crees que sería el diámetro? Enorme. ¿Eh? Sería enorme. No, me mataste ahora sí, me voy a morir ¿Por qué? La enfrente de velocidad de ti. la luz son 3 puntos y tantos. Por eso, si utilizas la velocidad de la luz, el diámetro que vas a calcular del área sería infinitamente pequeña, de tal manera que la caída de presión sería brutal, de tal manera que no va a existir una bomba que pudiera lograr meter ese líquido en ese diámetro. No hay en este planeta una bomba de ese tamaño o de esa capacidad. Entonces, ok, no la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad, no, en lugar de la velocidad de la luz, ahora la velocidad del sonido. ¿Cuánto es la velocidad de los sonidos? A ver, Carlos Ramón Tadeo, tú que tienes los datos, ¿de qué tamaño es la velocidad? A ver, permítame. Abigail, ¿te lo sabes? ¿La velocidad del sonido? ¿No llevaste física en secundaria? $344 metros por segundo, dice. 300 metros por segundo, vamos a decirle. O sea que si tú ves un rayo y tarda 3 segundos en llegar el sonido, la velocidad del sonido
sería de 3 kilómetros, no, de un segundo, ¿o cuánto? 3 kilómetros por segundo. Si tarda 3 segundos sería, no 300 metros en un segundo, 343. Entonces sería, tú cuentas 1, 2 y 3, cayó a 1 kilómetro. Si tú ves la luz y tarda 3 segundos el sonido, quiere decir que el rayo cayó a 1 kilómetro de distancia. Esa es la manera en que miden la distancia a la que cayó un rayo. Entonces, si cuentas un segundo y oyes el estruendo, pues imagínate, y si es medio segundo, pues quiere decir que casi te cayó ahí encima. Se oye, ¿verdad? Casi inmediatamente. Entonces te asusta la luz y te asusta el sonido. ¿Qué velocidad entonces recomendamos para el agua? ¿Se recomienda o se elige o se busca? ¿Cómo se fija ese valor o cómo se sabe? Abraham, ¿cómo fijamos ese valor? A ver, Babsi Espinosa, Reina. Mande, profe. ¿Cómo fijamos ese valor? Tus demás compañeros están mudos. A ver, Pedro Mario, tú que sí tienes algo que decir. ¿Cómo se fija ese valor? Pues fijo un área transversal de flujo, ¿no? Y ya con eso nada más despejo la velocidad. Ya me mataste, yo que te estaba confiando que sí me ibas a decir algo. Se ve una distancia con respecto a un tiempo, ¿no, profe? Pero hay una serie de recomendaciones respecto a la velocidad. Eso se llama el know-how. ¿Sí saben que existe ese término? ¿Que existe eso? Es el know-how. Es la KH. El know-how es el saber cómo. El saber cómo. Es por lo que les van a pagar cuando lleguen a una industria. Hay muchos obreros que saben muchas cosas o que dicen que saben muchas cosas y normalmente alardean de que lo saben todo, pero en el momento que hay un problema, ¿saben quién resuelve los problemas? Los ingenieros, por eso les pagan, y si no lo resuelven, entonces ahí se quedan en el hoyo. Para eso les pagan a los ingenieros, porque tienen que saber cómo resolver los problemas. Entonces, en este caso, si ustedes no me resuelven la velocidad del líquido, pues no les voy a pagar. ¿Y cómo es el pago que les tengo que hacer? Pasándolos, ¿no? No, acreditándolos que sí lo saben hacer. ¿Cómo se fijaría entonces ese valor? Eso se llama el know-how, el saber cómo. Entonces, lo que vamos a hacer es, si te acuerdas, Abigail, yo se los dije en clase. A ver, profe, según yo, tiene que ver de dónde se encuentra colocada. Según mi conocimiento de flujo de fluidos, la velocidad de un líquido se debe de calcular con la altura a la que se encuentra para el traslado. Entonces es la cantidad de descarga por la velocidad, ¿no? O sea, la cantidad de descarga va en función del diámetro de donde te está saliendo o de donde va a salir por la altura o la distancia que en este caso recorrería por la gravedad en donde se encuentre. No. Es lo que yo recuerdo. No. O estamos hablando de la transferencia de momentum. No. Una cosa tan sencillita como cuando le preguntas a un plomero, ¿de qué tamaño quieres que te traiga la tubería de cobre? Para empezar te va a decir que la quiere de cobre. Y la segunda te va a decir de 1 pulgada o 1,5 pulgadas. Y si pones compras una de 1,5 pulgadas, la caída de presión pues va a ser muy baja, etcétera, ¿no? O sea, hasta un plomero te dice, fíjate. Si fuéramos plomeros sabríamos cómo. Pero hay un dato técnico, que es para fijar la velocidad,
es un dato técnico que está basado en esta cosa que se llama el colmillo, ¿no? Y el colmillo quiere decir que es un valor técnico que tú puedes encontrar en la literatura y que se definió haciendo un estudio técnico económico, o sea, es la velocidad óptima económica que se debe de emplear porque la caída de presión requiere un consumo de energía, que era lo que le decía, si yo quiero una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de la luz, pues la bomba va a tener una caída de presión brutal porque voy a elegir un diámetro muy pequeño para meter un determinado gasto. Entonces, en este caso yo tengo 200 litros en 5 minutos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle una velocidad de tal manera que no vaya a causarte un problema y que tú lo puedas manejar. Y eso lo tiene, ¿quién tiene esa experiencia? Las empresas que se dedican a instalar tuberías y que te permiten, que venden bombas y venden válvulas y todo eso. Entonces, una empresa dedicada a esos fines que resume, y esto viene en el libro como en el Perry. Carlos Ramón Tadeo, búscalo en el Perry a ver si ahí aparece. Velocidad recomendada, sería la palabra recomendada, o para el flujo de fluidos, en este caso es el agua. Y entonces, yo lo que traigo aquí es un libro, ¿verdad?, que yo tengo y que lo tenemos aquí, a ver si lo ven. A ver, díganme si se ve bien. Sí se ve. Flujo de fluidos. Y tiene una empresa en este caso que es la Crane, una empresa que se dedica a este asunto. Entonces, flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías. Pero en el Perry viene esta información, no hay mayor problema. Entonces, inclusive este manual del Crane, aquí trae a un profesor que hizo la revisión técnica y que dio su nombre para que se lo pusieran ahí, que es un profesor de ahí de la escuela, que es el profesor Clemente Reza García. Es profesor titular de química, no es de ingeniería, pero él hizo esa traducción. Bueno, no hizo la traducción, se responsabilizó. Encontré una fórmula donde se establece que la velocidad media del fluido puede ser calculada por el caudal entre el diámetro elevado al cuadrado. Obviamente el diámetro especifica que debe de ser diámetro interno. Sí, esa se calcula. Si tú la despejas sería el caudal entre el área. Pero tú lo que necesitas es que yo quiero la velocidad, no calcularla, sino fijarla. O sea, yo tengo que elegirla. Y entonces en este libro viene la página, ¿en cuál dijimos, Jesús? ¿Tú te acuerdas? Es en la página 310. ¿Me la pones de favor? No. 3.9. Ahorita su compañero nos está de este manual que les acabo de mostrar yo físicamente, que dispongo de él, o sea, lo tengo desde hace ya muchos años. Aquí está en particular, muéstrales que no digan que estoy, nada más les estoy tomando el pelo, muéstrales al principio la página que lo que aparece arriba, que es la página fulana del Crane. ¿Ok? Ese es el Crane, ese es el libro, es flujo de fluidos, en válvulas, accesorios y tuberías, y es en este caso, que es profesor titular de química, no es del área, pero él es el responsable de la traducción, es la revisión técnica, y en este caso, es de la McGraw-Hill, es un libro, y entonces aquí está el contenido. Por favor, la página está en el 3, capítulo 3, ahí está velocidad de líquidos en tuberías, la página 3.9. Entonces, a esa vamos ahorita, la página 3.9, y entonces
En la parte 310, que es la página que estamos consultando, ahí en particular tiene velocidades utilizadas para el flujo de agua en tuberías. Y ahí están los valores recomendados. Si es un diámetro óptimo económico, albores, ¿sí? ¿Qué te parece? Sorprendente, es que es bueno, ahorita estaba buscando y encontré uno similar en la UAM Azcapotzalco, en donde establece que la velocidad, ahorita le mando el archivo si quiere, establece que la velocidad es en función del diámetro. Ahorita tú estás leyendo, yo no te estoy engañando, ahí está. Estás viendo la tabla donde se recomiendan las velocidades utilizadas para el flujo de agua en tuberías. ¿Y cuál sería la que elegiríamos? Servicios generales. Puede ser servicios generales, que es de 1.2 a 3, o distribución de agua potable, y te da hasta 2.1 metros por segundo. Entre más alta la tengas, menor es el diámetro. Entonces yo puedo elegir si quieres 2, o puedo elegir entre 1.2 servicios generales. La succión de bombas y líneas de descarga dice 1.2 a 2.1. Entonces yo aquí le pongo ¿qué valor quieres? Un valor conservador sería elegir una velocidad muy pequeña y una ya atrevida para elegir un diámetro más pequeño. Sería entre más velocidad, menor el diámetro, ¿no? ¿Cuál recomendarías, a ver, Fernando? De 2.5 a 3. Elegiría, es que el criterio sería arriba de 2.1 hasta 3, porque estamos haciendo la distribución. Hasta abajo, distribución de agua potable, hasta 2.1. Ajá, pero también es un servicio general, estamos en una casa. Entonces, ahí el rango me dice que puedo, como es un servicio general. Entre más diámetro, entre mayor velocidad elijas, menor es el diámetro que vas a tener. Entre mayor sea tu velocidad, directamente cuando ves la ecuación, el área es el caudal entre la velocidad. El área por la velocidad te da el caudal, ¿sí o no? Sí. O sea, cuando te dicen, fíjate que el caudal que yo quiero que manejes es de tantos litros por segundo, el área que tienes ya automáticamente te da el caudal que puedes manejar de manera razonable. La velocidad es una variable muy importante en el cálculo del diámetro de los equipos. Entonces, cuando nosotros queremos calcular el diámetro de una torre empacada, calculamos la velocidad, pero para un fluido como es el agua, es muy simple. Imagínate para un fluido que circula en una torre empacada donde hay empaques, donde está una fase en contracorriente, donde el sistema no es tan sencillo como una tubería en la que circula agua. En una torre empacada fluye en dos fases a través de, no del que está hueco, sino están los empaques, y hay muchos tipos diferentes de empaques. O sea, no es un sistema simple, es un sistema complejo. ¿Sí, Fernando? Sí, me queda claro que el desplazamiento se va a ver tortuoso. Entonces, en este caso nada más lo que queremos es el diámetro de la tubería como un ejercicio introductorio a cómo se calcula el área transversal al flujo de una fase a través de un ducto, en este caso circular recto, que es una tubería. Porque yo lo que quiero decirle al plomero es, mira, cómprate una tubería de 1 pulgada o de 1,5 pulgadas o de 1,25, porque yo la calculé y yo tengo idea. Que si me dice, no, yo te la voy a comprar de 0,5 pulgada, pues cualquier plomero ya sabe que esa sería un fracaso, porque la bomba va a tronar, porque se va a la cantidad que quieres meterle de la fase líquida, pues no pasa fácilmente. Bueno, necesitamos apurarnos, y desde luego yo no quiero, en este caso, yo elegiría un valor que esté como cuando mucho de 2 metros por segundo. Lo usual es que se maneje el agua de 3 a 5 pies por segundo. 3 pies alrededor de 1 metro, fíjate.
de 3 a 5 pies por segundo. Ahí dice 7 pies por segundo, ya es alto, esa recomendación ahí está. Le vamos a poner 1.5 metros por segundo, vamos a ponerle esa, como si fuera un servicio general que estuviera entre 1 y 3, 1.5. Denme ese gusto, ¿ok? Vamos a ponerle 1.5 metros por segundo. Entonces yo voy a calcular el área del tubo de cobre que voy a alimentar. Entonces la velocidad va a ser, ¿cuánto les dije? ¿Cuánto les dije? A ver, díganme otra vez, por favor. 2. Seleccionó 2. 2 metros por segundo. O 1.5 metros. 1.5 metros por segundo, ¿no? Así. Entonces, a ver, voy a calcular el área que se requiere. Entonces, aquí yo tengo que mi caudal va a ser 200 litros entre 5 minutos. Y la velocidad que yo voy a usar es 5.1 metros por segundo. Entonces, a ver, van a cambiar en litros. Los litros van a estar a ¿qué? Para que quede en punto 2. Aquí multiplico por 1 metro cúbico y divido entre 1000 litros. 1 metro cúbico entre 1000 litros y me quedará 200 entre 5 por 1.5 por 1.5. A ver, calcúlenme por favor el valor. 5 por 1.5 por 1.5 por 10 al cubo. ¿Y qué unidades me da? Me tengo que convertir aquí todavía divido entre 1 minuto y aquí multiplico por 60 segundos. Entonces me quedarían segundos, minutos para afuera. Me quedaría 5 por 1.5 por 10 al cubo y por 60. Y me queda metros cuadrados ¿por qué? Metros cuadrados nada más me queda. Entonces, para que no me queden metros cuadrados, los voy a multiplicar por 10 a la cuarta. Bueno, aquí 1 metro cuadrado voy a poner aquí abajo y aquí 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Ya quedó. Entonces, 200 por 10 a la cuarta. 200 por 10 a la cuarta. Entre 5 por 1.5 por 60 y por 10 al cubo. Esto ya me da en centímetros cuadrados. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto dio? Va a estar en metros cuadrados. ¿Ya lo hicieron en su calculadora? A ver, profe, déjeme ver. Ya. Quedaría 2000 entre 5, 1.5 y luego 60. O sea, me quedaría 200 entre el 10 al cubo, quedaría 5
por 1.5 y por 6. Así de fácil. Y ya está en centímetros cuadrados, además. Ya está en centímetros cuadrados. Porque ya le puse por 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Y ya la cancelé con 10 al cubo y por 60 quedó por eso 1.5 por 6. 200 entre 5. ¿Ya cuánto les dio, por favor? Alguien que me haga favor. 4.44. 4.44 centímetros cuadrados. Entonces, esto es pi de cuadrada sobre 4, ¿no? Entonces, el diámetro sería 4 por 4, 16 entre pi, que serían 314, y sacar la raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto te da el diámetro? Por favor. Sí está claro que sería 4.44 por 4 entre pi a la 1/2. 2.37. 2.37 centímetros. Entonces quiere decir que el diámetro de la tubería que debes de comprar es de 1 pulgada. ¿Sí quedó, Álvarez? Sí, sí quedó. De hecho, sí. ¿Ya ves que es muy sencillo? Sabiéndolo hacer, teniendo el know-how. Y esto es un problema sencillo, un problema casero, doméstico. Y en este caso, coincidiría que yo compre una tubería de 1 pulgada. A lo mejor te convendría una de 1 1/4, según te recomiende el plomero, que pues, una de las soluciones era ir con el plomero, ¿no? Pero si yo tengo un cuate que está estudiando en Lesique y que llevó flujo de fluidos, pues es lo que yo le pregunto. ¿Qué te parece, Pedro Mario Saldaña, no? Sí, profe. O sea que lo que tú ya habías dicho, ahí está. Nada más la velocidad es la que había que sustituir, y esta la encuentras en velocidades recomendadas, y esa están basados en velocidad óptima económica para que la caída, el consumo de energía no sea muy grande, no haya una caída de presión inútil que se desperdicie en andar bombeando, ¿no? O sea, en la caída de presión que te representa el físico, el ducto. Entonces, esta sería en el caso de una tubería, ¿ok? Una tubería doméstica. Pero ¿qué pasa en una torre empacada? Si alguien se asoma a ver una torre empacada, sería una torre de vidrio en el que está circulando el agua y está a través de unos empaques. O sea, eso no es un fenómeno sencillo, ¿no? Entonces, lo que usualmente se estudia es la alimentación. O sea, yo veo un tubo y en el que estoy alimentando en la base el gas a través de un empaque. Entonces, lo que usualmente se hace es graficar el logaritmo de la velocidad másica. O sea, la velocidad másica se pone con la letra G testada prima. O sea, se llama velocidad superficial. ¿Sí? Y si es del gas, la velocidad superficial yo la multiplico por la densidad masa, o sea, kilogramos por metro cúbico. Y aquí están metros por segundo. Entonces quiere decir que la velocidad másica, en este caso,
perdón, debe ser GG. En este caso, la velocidad másica sería una velocidad en kilos, que sería masa, por eso la testo, kilogramos por segundo y metro cuadrado. Por eso, esa es la que se llama velocidad másica. Y yo la graficaría. En este caso, estoy poniendo un trabajo que usualmente se hace y en el que se grafica. Por favor, Jesús, la gráfica en la que está la caída de presión en la última parte del curso. Esa que están ustedes observando es la gráfica del comportamiento o del funcionamiento hidráulico de una torre empacada. Ahí se observa, justamente se grafica la caída de presión por unidad de altura de empaque, o sea, sería la delta P entre Z. Y la delta P entre Z está en pascales y la Z está en metros, que es la altura del empaque, es la variable. La letra Z es la que utiliza, en este caso, el libro de Treival para representar la altura del empaque, no con la H en español, sino con la Z. ¿Por qué se emplea la Z? No lo sé, fíjate, no sé qué tenga de analogía, porque en inglés sería hate, ¿verdad? Con la H, pero aquí se le pone Z, Z se la pone Treival y yo tomé esa nomenclatura de la Z. Entonces, ahí está L', que no está testada porque no la acostumbran, pero nosotros testamos cuando es masa y cuando no es testada sería en moles. Entonces, ahí está esa gráfica y justamente dice que es, fíjense cómo pone los términos abajo, se llama superficial gas mass velocity, velocidad másica de la fase gaseosa por unidad de área. Ahí la superficie no que es el área así plana, sino es el área transversal al flujo de las fases. La velocidad másica se interpreta que es el caudal, que sería en kilos por hora, y si no, sería, si es en velocidad molar gaseosa. La velocidad de la fase gaseosa sería velocidad molar de la fase gaseosa. Ese es el término que nosotros utilizamos aquí en español en el SIC, velocidad molar o velocidad másica de la fase gaseosa o de la fase líquida, y es automáticamente kilos por hora metro cuadrado. Metro cuadrado es el área transversal al flujo de la fase, y ahí está que si el empaque no existe, o sea, que es el empaque, que digo que el agua no existe en la contracorriente de fase gaseosa contra la fase líquida, es una variación lineal de acuerdo a una ecuación donde se puede estimar la velocidad de la caída de presión y calcular la potencia de un ventilador. Cuando el empaque está seco, ese sería el aire libre de eso. Y luego está diferentes caudales por unidad de área básicas o velocidades básicas de la fase líquida, y en la parte de abajo está la velocidad másica pero de la fase gaseosa, y ahí está la de la fase líquida, y se ve claramente cómo si se va incrementando se va, ¿cómo se llama? La caída de presión va a ir conforme se incrementa, o sea, menor es el diámetro, es como se incrementa la caída de presión, se va a ir subiendo conforme hay una mayor caída de presión, o sea, por alguna razón ocurre eso, ya sea que el empaque sea de una con se presenta una zona en la que se empieza a cargar,
y luego se empieza en flooding. Sí, Jesús Iván, Ugalde, ¿sí estás viendo eso? Sí. La parte de arriba, ¿cómo se llama? Islam. ¿Sí la ves con F, L? ¿Qué más? Ese se ve medio borroso. L igual a 20,000. Esa es la velocidad máxima de la fase líquida, pero el impacto que tiene sobre la caída de presión, si tú pones un medidor de caída de presión, tú puedes saber en qué momento se va a empezar a inundar. No sé si te queda claro. O sea que el medidor de presión, de caída de presión, si tú lo colocas para medir la caída de presión, digamos, lo conectas a la atmósfera, la delta P entre Z te va a decir si se va a inundar o no se va a inundar la columna, vamos. O sea, es como una medición indirecta de que la columna se está inundando. Sí, porque va desplazando el aire. No, está fluyendo el gas y el líquido va en contracorriente. No sé si se lo puedas imaginar. El líquido está cayendo a través del empaque. Se va difundiendo, se va dispersando a través del empaque. Y la fase gaseosa, o sea, el aire va subiendo entre ellos. Mientras más gas estás metiendo, lo que pasa es que vas a detener el líquido, o sea, vas a evitar que salga y que empiece como a flotar, y entonces haces que la cantidad de líquido que permanece dentro de la columna se incremente, y entonces llega el momento en que se empieza a inundar la columna, o sea, se acumula el líquido, primero en pequeños charquitos que se forman entre los empaques, y luego va a ir creciendo la cantidad hasta que se inunda. Entonces la palabra flooding que está ahí arriba, de esa raya, quiere decir que ya se inundó la columna, cuando la caída de presión por unidad de longitud rebasa cierto valor. Y se empieza a cargar la columna, o sea, loading, cuando empieza a rebasar esa caída de presión por unidad de longitud. Eso es lo que representa esa gráfica. Entonces la palabra loading, esa es la carga. Y la otra no se pronuncia flooding, ¿eh? O sea, cuando le digan flooding, quiere decir que aquello ya está inundando y hay que correrle porque ya se inundó, ¿eh? O sea que te ahogas ahí. Entonces, si se inundó, quiere decir que ya el empaque no sirve para nada. Ya está inundado, es como si fuera una torre con el líquido que inunda todo, ya de nada sirve el empaque es para dispersar el líquido. O sea, y si hidráulicamente la columna trabaja inundada, ya estás perdido, ya no funciona bien, ya es como si tuvieras una torre que se burbujea, vamos. Y peor porque hay una zona que está empacada y está bloqueada. O sea, ni siquiera está libre. No sé si se entienda todo esto, pero esta es la hidráulica de la columna. Y es muy importante que trabaje en una zona cercana a la carga, que es el momento en que el gas está barriendo constantemente la zona en la que es en la zona A, ahí es donde debe de estar trabajando la columna. Y cuando ya empieza a subir, es decir que ya se va a inundar, se empieza a cargar. Entonces debe estar cercano a la letra A, ahí es donde debe de trabajar. Y acá está la velocidad másica superficial, así le llama, másica superficial, fíjate, así le pone ese nombre. Yo nada más le llamo simplemente velocidad másica. Ya se entiende que es másica, es por unidad de área. Y la LED tiral que nosotros ponemos es G testada prima. Bien, quitamos eso, entonces, por favor. ¿Ya no hay ninguna pregunta? Este es el fenómeno de la caída de presión y de cómo se calcula el diámetro de la columna. A través de elegir una velocidad. ¿Te quedó claro, Fernando? Que eliges la velocidad, la calculas de alguna manera o le sí, profesor. De alguna manera. Este es tu know-how, o sea, el cómo la puedas obtener. Entonces, esa capacidad de determinar ese valor es el valor que tiene, por ejemplo, en este caso el método de Eckert y el método de Leva, que tiene un criterio para poder estimar esa velocidad de flujo.
y puede ser expresada como superficial nada más, como la letra V, o sea, como velocidad másica en el lenguaje que nosotros usamos, másica o molar. Y existe gráficas a lo largo de toda la vida conceptual de investigadores sobre ese tema. Y lo que nosotros usamos es pues todo lo que corresponde. Entonces, este es el criterio, y ahorita vamos a pasar un resumen conceptual de cómo se calcula el diámetro de una torre empacada. Una torre empacada no es un tubo en el que circula un líquido, sino que Peralta Lomelí ya se fue. Entonces, aquí está. Este es el resumen conceptual para el cálculo de la altura de la rodaja. Es una rodaja, es una diferencial que se puede manejar por unidad de área transversal, que es constante, el área transversal, la S, y la diferencial de Z, en función del coeficiente, cómo varía a lo largo. Esta es la diferencial, que es para absorción, y para desorción esta la seguimos avanzando. Y se acuerdan que hablamos de la altura de una unidad de transferencia de masa global por el número de unidades de transferencia de masa global de unidades de fase gaseosa, y luego se refiere para el líquido. O sea, todo eso es lo que existe de teoría sobre este tema. Y para absorción explícitamente se tienen las dos ecuaciones que tenemos ahí, que se pueden despejar. Y esto es lo que al final se tiene, que yo puedo aplicar una ecuación y despejar lo que ya habíamos platicado la clase pasada. Entonces, esta página se les va a enviar. Nada más le tenemos que hacer una pequeña corrección a esta página. No le pusiste el borrador ahí, Jesús, la última sigla, el último nombre. 27 de junio del 2020, este resumen. Pero ya se las enviaste, Jesús. ¿Esta ya la tienen ellos? Bueno, la corregida, esa es la que hay que enviar para que no, por favor. Entonces pasamos la que sigue. ¿Cómo se calcula con el diámetro? No, la que sigue es la de donde está el área, la que hicimos ayer, esa. A ver, por favor, su atención, llamando su atención aquí. Aquí es un resumen conceptual para el cálculo del área transversal al flujo de las fases en contracorriente, que fluyen en contracorriente líquido-gas, las fases líquido-gas que fluyen en contracorriente en una torre empacada. Entonces, a ver, Iván Ugalde, por favor trata de describirla con tus propias palabras. Pues la superficie, No, yo la entiendo la como... superficie no es conveniente denominarla, porque la superficie es como la pared de un tubo. Bueno. Es como que, y en cambio el área es el área transversal al flujo de las fases. Esa es la S. Yo la conozco como superficie. Sí, pero nosotros le vamos a llamar área porque es transversal. A pesar de que le digamos área, yo usualmente digo área transversal al flujo de las fases, para evitar, porque también es el área de una superficie, que sería la de un tubo, que sería a la transferencia de calor, un tubo en el que entra un vapor y se condensa. Ese es el área, esa es la superficie por la que se condensa, y ese es pi d L. En cambio, el área transversal es pi d cuadrada. Esa es la diferencia. Entonces, el caudal Entre la velocidad. Ajá. O sea, explicar qué entiendo o cómo. Sí, o sea, mira, por ejemplo, derechito dice que es función de las propiedades de las fases, y las propiedades de las fases son las densidades y la viscosidad. El tipo de empaque, en lo que es la literatura para torres empacadas, existe un valor que se llama CF, que es el factor de empaque. Es la letra CF.
que se utiliza en el método Decker y que para diferentes empaques el libro de Treiber trae esos valores para los diferentes tipos de empaques. En el método de Eckert se utiliza, que es una gráfica que ahorita veremos a continuación. Y hay una otra parte que es la hidráulica de la torre, que se basa en la inundación. Ese es el criterio de Leva, que consiste en que yo determine el valor de la inundación. O sea, por ejemplo, yo digo, es como aquel que dice, yo me emborracho con cinco tragos o 5 cubas o 5, ¿cómo se llaman? Highballs. Entonces, en lugar de que te emborraches, tómate el 60%. Entonces, el factor de inundación sería como el factor de emborrachamiento. Entonces, si yo digo que pongas un factor que evite que te emborraches, el factor de anti-emborrachamiento sería 0.6. Entonces, en lugar de que tomes 5 copas o 5 highballs, te tomes 3 o 2. Entonces, en este caso, lo usual es que se utilice un factor de inundación. Cuando se toma el criterio de inundación, no siempre se toma el criterio de la inundación, pero cuando se toma el criterio de la inundación, la operación es la inundación por el factor de inundación. Eso se entiende que está ahí en rojo y que aparece tanto para la fase gaseosa como para la fase líquida. Y en la parte intermedia, por eso es un resumen conceptual. Dice que tú consideres o que sepas que si tú quieres inventar un método para estimar el área de una torre empacada, consideres las propiedades de las fases, y en este caso son las densidades del gas del líquido y la viscosidad del líquido. Inclusive te adelanto que si quisieras tomar la consideración la viscosidad del gas no vale la pena, se estudió y no afecta por eso no está considerada. Y la hidráulica de la torre, hablamos de la inundación como un criterio y la buena operación, que es el criterio de Eckert, que dice que cuando la caída de presión se encuentra entre 200 a 400 pascales por metro de altura de Packel, la torre trabaja correctamente. Entonces, todas esas opciones hay para, o sea, un estudioso de este tema dice, yo puedo usar la fase gaseosa o la fase líquida, y puedo utilizar la velocidad másica, que está en el denominador, en el primer término. Si te vas a la fase gaseosa y te vas para arriba, ahí ves la fase gaseosa, y si pones el caudal en volumen, lo tienes que dividir entre la velocidad superficial, o sea, en metros por segundo. Lo mismo si ves el de abajo sería equivalente. El de abajo sería para la fase líquida. Súbelo un poquito más, por favor, Jesús, para que vean comparativamente. Sería LB entre VL. Y arriba dices, ahora en lugar de utilizar el caudal en volumen, lo voy a utilizar en masa, multiplicando por la densidad de la fase gaseosa. Entonces ya tendrías G testada entre G', todas esas opciones. Y si lo multiplicas por la velocidad molar, también tienes otra. Entonces, aquí hay como unas 15 opciones que existen en unidades de fase gaseosa, en unidades de fase líquida, de operación o de inundación, velocidad superficial, velocidad másica o velocidad molar. Y todas tienen un nombre. Una se llama G testada prima, que es la velocidad másica, y la G sin testar, que sería la velocidad molar. Y existe para la fase gaseosa y para la fase líquida. Son como espejos el uno del otro. Lo que existe para la fase líquida existiría para la fase gaseosa. El espejo, también la hidráulica de la torre. Y es usual que cada método tenga sus peculiaridades, ¿no? Entonces, esto lo tienen ustedes que revisar y saber utilizar. Pues, hay aquí cerca de unas 12 opciones para que yo elija cómo quiero calcular el diámetro de una torre empacada. Puede ser de absorción, agotamiento, o también puede ser enfriamiento, deshumidificación. Las torres de extracción líquida se manejan de otra manera, porque sí hay torres empacadas, pero como son dos líquidos, ahí existe la cosa diferente. Pero las torres que serían de destilación, que son empacadas, también se calcularían de la misma manera. Pasamos al método de Eckert, por favor. Este ya es específicamente uno de los métodos.
¿Cuál es el producto de utilizar la gráfica de Eckert? Está aquí a la derecha. Es g testada prima al cuadrado, que es la velocidad másica. Está al cuadrado. ¿Por qué está al cuadrado? Pues porque así lo encontró Eckert. Así encontró justamente que funcionaba su... Daniel Landa también se retiró ya. Entonces, esto que observo de que se retiran quiere decir que hay una explicación, bueno, podría ser una explicación de por qué hay muchos reprobados de lo que acabo de revisar de exámenes, ¿no? O sea, no están, también se retira José Luis Rivero Aragón, o sea, no están presentes toda la clase. Entonces, por eso, esto de línea, pues no es un ideal, no es una manera idónea de manejar las clases, y por eso en muchos países insisten o tienden a que no se haga el trabajo en línea, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esta es la norma que se fijó para el Politécnico y estamos tratando de salvarla lo mejor posible que se pueda. Y ustedes pues, también ahí un reconocimiento por los que tratan que lo intentan, que tratan de trabajarlo, ¿no? Y pues en este caso están este es el producto, la velocidad másica al cuadrado, que luego se saca raíz cuadrada, y luego finalmente, si lo subes otro poquito, por favor, ya con ello se calcula el área, acá abajo, del lado derecho, que es la G mayor, el caudal mayor entre la velocidad másica. Así es como se obtiene. En este caso, trabaja en el Sistema Internacional de Unidades, es lo más sencillo. Entonces, a veces calcula el dato aquí por segundo y hay que multiplicarlo por hora. Esta es la salida de dato, pero la entrada de los datos es obtener las abscisas. La ordenada y la abscisa. La abscisa es la horizontal y la ordenada es la vertical. En la vertical está la incógnita, que es la que se despeja. Y el empaque está presente en el valor de CF y en la caída de presión. Molina, Zabaleta, Kenia de Jesús también se va. Por eso les digo que pues muchos se van, ¿no? Y Abigail también ya se fue otra vez, pero yo creo que ahora sí ya no regresó. No, profe, aquí estoy. Ay, mira, sales y entras como... No, pero es que... ¿Estás entendiendo la gráfica? A ver, ayúdame a explicarla. Sí, profe. Pues es que en esa gráfica era donde metíamos la X y ya nada más intersectábamos para la Y para poderla, ¿cómo se llama? Sustituir en la fórmula. Por eso, lo que yo digo, la X sería lo que le llamamos la abscisa y la Y sería la ordenada. En la ordenada están las variables y la incógnita es la G', en función de todas las propiedades de las fases, el tipo de empaque y la hidráulica de la columna, y la caída de presión está registrada, que se elige entre 200 a 400 pascales por metro de altura de empaque. Las líneas que están trazadas tienen arriba indicado 200, 100, 200, 400, 800, 1200, y arriba dice que ya se inundó la columna. Este esfuerzo que hizo Eckert lo publicó y lo compartió y está basada en su experiencia en el montaje de muchas torres. Entonces yo le tengo confianza a esta opción, aunque tiene el límite de que pues los tipos de empaques no, y ahora que nosotros la aplicamos en los cálculos en el laboratorio, como que lo que resulta de los cálculos cuando los aplica uno ya para cuestión de la columna, está muy rebasado lo que podría supuestamente manejarse, entonces tenemos que modificar, pero esta es la predicción que se hace de la velocidad másica, que es parte de la práctica del laboratorio. Interesante, finalmente. Entonces, el producto es la velocidad másica al cuadrado, y se lee en la gráfica estableciendo un parámetro que está del lado izquierdo, que dice la buena operación de una torre empacada, que la caída de presión debe estar entre 200 a 400 pascales por metro de altura de empaque.
ustedes eligen ese valor, primero se obtiene la abscisa, que es el entre G, la velocidad mágica, que finalmente después de cuando trabaja uno este tema, ahí está simplificado y expuesto precisamente que es justamente L1 o L2 testada, y es lo que se pone ahí, que no necesariamente queda por área abajo y por área arriba, LS en GS, es finalmente cuando se multiplica el peso molecular del inerte líquido más XA del peso molecular de A, sería L1 testada para absorción, entre G1 testada para L1 testada prima entre G testada prima arriba y abajo, que es el valor que van a meter acá cuando se trate de absorción o agotamiento, o cuando quieran meter también una torre de enfriamiento, ahí lo meterían. Bueno, aquí está explícita para absorción y agotamiento de manejo de concentraciones. Y ya cuando utilizaran para enfriamiento y deshumidificación, ya tendrían que simplemente meter L en G. La densidad del gas y del líquido, pues eso la mete. El tipo de empaque SF, hay que leer ese valor, la caída de presión se elige. Entonces, cerramos esto. Por favor, Jesús. Y vamos a dejar la tarea. La invitación es para que nos veamos el sábado. Ya hablé con sus compañeros del grupo anterior y dijeron que sí venían. Entonces sí voy a venir el sábado, Dios mediante. Estaría de 10